Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Cajas y vamos a ver un poco acerca de el programa Cadecimu, que nos sirve para hacer las simulaciones de control industrial. Entonces, lo primero que vamos a tener es nuestro instalador. Dentro del instalador podemos dar doble clic y podemos encontrar el ejecutable, que es este de aquí. Le damos doble clic al ejecutable y se nos aparece esta ventana en donde tenemos, al dar clic encima de eso, nos pide una clave. La clave se encuentra dentro de esta misma carpeta, que podemos abrirla con el bloc de notas y ahí nos da la clave, que es 4962 en este caso. 4962. Damos enter y estamos dentro de el programa Cadecimu. Lo primero que nos encontramos es con una ventana aquí, en la parte de aquí, donde nos encontramos con el formato y una barra de menús, una barra de tareas, una barra de herramientas, en donde podemos encontrar los distintos implementos para poder simular nuestros circuitos. Entonces, como parte principal, toda esta parte de aquí es nuestra área de trabajo, en donde podemos hacer todas las conexiones que queramos hacer. Lo principal en esto es, primeramente, ubicar las fuentes. Las fuentes se encuentran en este lado, donde dice alimentadores. Entonces, dentro de los alimentadores tenemos la fuente de línea, la fuente neutro, que son los principales que vamos a usar. Entonces siempre vamos a tener una línea y un neutro. Adicionalmente a esto, tenemos en la parte de aquí lo que son las líneas. Entonces, como un curso muy básico, tenemos que el rojo, tenemos el cable de fase, tenemos el cable de neutro, cables de protección, cable positivo, cable negativo, conexiones y demás implementos, que esto nos servirá más adelante. Entonces, para poder conectar nuestros elementos, utilizamos el cable de fase y lo conectamos a la línea y tenemos toda nuestra línea ya con un voltaje. De igual manera, en la parte de abajo conectamos el cable de neutro, que se encuentra de color azul. Entonces tenemos toda esta línea para conectar nuestros implementos a neutro. Como segunda parte de nuestra barra de herramientas, tenemos fusibles. Un fusible, un fusible para trifásicos. A continuación tenemos lo que son pulsadores. Pulsadores que podemos utilizarlos obviamente para lo que ya se sabe. Tenemos contactores, interruptores, que son los principales que vamos a utilizar. Tenemos contactos normalmente abiertos. Tenemos en la parte de aquí tenemos motores. La configuración de motores se puede ver en otro video de uno de mis compañeros que ya está dentro del canal. Tenemos los elementos de potencia, tenemos los contactos, contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados. Tenemos las conexiones normalmente abiertas, conexiones normalmente cerradas. A continuación tenemos lo que son los interruptores. Interruptores normalmente abiertos, interruptores normalmente cerrados y los demás interruptores que a medida que vayamos
teniendo la necesidad de implementar dentro de circuitos más complejos, iremos viendo cómo es la utilización de los mismos. Tenemos detectores, que los veremos más adelante. Tenemos bobinas, que son las principales. Tenemos bobinas biestables, telerruptores, tenemos relés temporizados, que esto ya hemos venido utilizándolos de a poco. Y en la última parte que tenemos los cables y conexiones. Como reglas muy básicas de conexión, podemos destacar que todos los elementos inicialmente van conectados con cables de fase a la línea de fase. Y para conectar de un elemento a otro también es necesario conectarlos con la línea de fase. La única vez que vamos a utilizar un cable de neutro es cuando vamos a conectar cualquiera de nuestros elementos directamente al neutro. Entonces, una vez realizada una simulación muy básica, podemos poner play en la parte de acá y vamos manejando aquí las diferentes cosas que hemos puesto dentro de nuestro circuito. Por ejemplo, un ejemplo básico de un circuito es precisamente un interruptor normalmente abierto. Vamos a colocar un interruptor normalmente abierto y vamos a colocar una bobina. Simplemente por el interruptor vamos a activar la bobina y vamos a ver el funcionamiento. Como ya habíamos hablado, la conexión entre elementos era con cables de fase. Es importante que todos los elementos queden bien conectados, de lo contrario la simulación no va a funcionar. Entonces, tenemos aquí un pulsador. Le dimos play y al aplastar el pulsador, obviamente nos da un pulso en el que la corriente pasa de la línea de fase al neutro y la bobina se nos activa. Como solamente es un pulsador, pues el rato en el que tengamos pulsado va a conducir la corriente, y el rato en el que dejemos de pulsarle simplemente la corriente se cortará y no habrá paso de corriente dentro de esta línea. Este es un circuito básico de control industrial en Cadecimo, y estos fueron los componentes básicos para la utilización de Cadecimo. Con estos conocimientos muy básicos ya podemos llegar a hacer circuitos de control industrial bastante fáciles, o ya de un nivel más o menos complicado. Pero con esta es la información muy básica para poder iniciar un conocimientos acerca de Cadecimo. Muchas gracias, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Eduardo Cajas y un buen día.